con lo que fue, no vamos a decir la clasificación, sino el acceso de la selección boliviana hacia el repechaje, que va a jugar con 5 naciones más, con 5 selecciones. Entonces, las repercusiones que uno puede buscarlas en este instante en YouTube y va a encontrar pues de todo, desde un sentido de fiesta nacional. Acá se escucharon algunos petardos cuando ya se le estaba ganando y estaba por acabar el partido a la selección brasileña. Eh, También hubo la repercusión por parte de lo que eran los comentaristas de fútbol de acá nacionales. Si alguno de ustedes, Toto Arevalo, por ejemplo, es conocedor, ha visto lo que es la clasificación en el Mundial del 93, en las eliminatorias del 93 al Mundial de Estados Unidos 94. Pero incluso gente así de ese calibre derramó lágrimas en ese instante. Comentaristas como Gonzalo Cobo u otros también expresaron lo que era un sentimiento que podría entenderse como un sentimiento de una satisfacción ante tantos y tantos. Son, si no me equivoco, 32 años o van a ser 32 años de frustración de no ver mínimamente, no una clasificación, pero todavía tener la chance de jugársela en próximos partidos frente a rivales que todavía no conocemos. Un caso similar, pero se observa ya no en este sentido de siempre ir perdiendo, de siempre acabar en los últimos lugares en comparación hacia los países vecinos. También cuando la selección es brasileña o argentina ganan un título, también se ponen a llorar. Muchas veces desde la vista de lo que es los jugadores alemanes u otros europeos indicaban de que los latinos y en especial los sudamericanos son así, ganan o pueden ser campeones de algo y lloran, pierden y también lloran. Y ellos lo encontraban un poco pues incompatible con la realidad y con el modo de cultura que ellos han ido desarrollando, en el que podría entenderse como el signo de llanto, una frustración o algo pues que de lo que uno podría derivar lógica y racionalmente un sentimiento que es negativo. En cambio, desde la vista que nosotros tenemos como latinoamericanos, el llanto vendría a ser parte, por un lado, de o una expresión, como ya se ha dicho desde la vista boliviana, de una frustración que, bueno, ahora sí se rompió, pero que a la vez sirve también como un elemento y un ejemplo de lo que podría ser esta muestra de este sentimiento, de este sentido o de esto que venimos identificando como un complejo de inferioridad. Entonces, Juan Manuel, no sé si, bueno, estuviste al tanto en esto de la selección y demás, que acá nos bombardearon de paso toda la semana con eso. No había noticiero o que se llama por las redes algún reel que nos incitara a que hay que ir a apoyar a la selección. Algunos decían que gane, aunque sea con autogol, que gane, pero como sea que gane. ¿Y eso no sería un signo también de estas expresiones y de esta exposición? ¿O qué más podrías agregar a esto, Juan Manuel? Bueno, en principio, por ejemplo, esta misma algarabía por el triunfo de la selección, un poquito me recuerda en 2022, cuando muchos por el Prado y por zonas centrales festejaban el triunfo de Argentina como campeón. O sea, algo que ha sido igual de bastante estruendoso, con mucha repercusión. Igual se utilizaban noticieros y creo que hicieron hasta
cortaron el Prado para hacer una pasarela sobre eso. Me parece curioso, ¿no? Que, por ejemplo, dudo que en Brasil, por ejemplo, haya tenido esa misma recepción, ya que al menos fuera de la lucha futbolística, también creo que hay una posición bastante bien definida. Obviamente, yo no te niego que el boliviano se sienta orgulloso de un triunfo del fútbol. Obviamente, el mismo fútbol en sí, desde sus orígenes, ha tenido esta historia un poco de estar vinculada hacia evitar los conflictos y un poco tratar de condensar dentro de la misma FIFA ciertas rivalidades dentro de un campo más futbolístico que no tenga que terminar en el campo de las armas. Los Juegos Olímpicos también funcionaron como esto. Yo no digo que no hay una identidad nacional, sino que es algo muy frágil y muy ambivalente dentro de lo que sucede en nuestro país. O sea, la idea de una nacionalidad existe. Un 6 de agosto creo que todos salimos con las banderas, aunque últimamente, por ejemplo, ya no veo esta obsesión, por ejemplo, de colocar banderas en todas las casas, cosa de que hace muchos años sí se lo hacía. Creo que es un remanente también de que no es algo que lo utilizamos como este orgullo, esta apropiación de esta figura de lo boliviano y más que todo, respondiéndote, quisiera ver que tal vez es tan frágil que en el momento que vemos a otro tendemos a imitarlo. Entonces, mi teoría mayormente era en el reconocimiento y esta búsqueda constante de este reconocimiento nacional por el otro, que lamentablemente no estamos logrando y en base a esta carencia de este logro de un reconocimiento por otros estados, un poco también agudiza la fragilidad de la identidad boliviana. Bien, quizás ahí vamos a hacer una puntualización en cuanto a que Juan Manuel se está refiriendo a el otro no como una categoría filosófica, como ejemplo lo usa Enrique Dussel. Con esta aclaración, bueno, podemos continuar, diríamos, para que no haya algún malentendido quizás entre los que nos están oyendo o cuando este conversatorio sea proyectado por YouTube. Hay no que también este paso que has mencionado, Juan Manuel, acerca de cómo es que está tan, vamos a decirlo, tan degradada lo que es el sentimiento por el quererse a uno mismo como un sentimiento de identidad, al punto de que históricamente se sabe que muchos de los que en este instante tienen apellidos, entre comillas, de ascendencia, vamos a llamarla nativa, hicieron el cambio de estos sus apellidos. Ejemplo, un apellido nativo acá bastante conocido es, por ejemplo, Colque, que vendría a ser algo así como una traducción burda, vendría a ser como dinero o plata ya. Entonces, al hacer como que Colque sonaba demasiado a Aymara para un poco como quien dice blanquear por lo menos el apellido, ya que la piel no podía hacer sufrir ese proceso, lo que se hizo es cambiar de Colque a plata. Antes se podía, hasta lo que es finales del siglo XX, creo que todavía se podía hacer este tipo de gestiones. Cambiar, por ejemplo, lo que es el apellido, a ver, Mamani a Manzaneda o, por ejemplo, quienes han visto La Nación Clandestina, cómo es que Mamani se cambia a un invento del personaje principal, Maisman, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pero incluso algunos dicen, muchos quispes han cambiado el apellido a, sí, está también el apellido a, ¿qué era esto? De Quispe a Gisbert, dicen algunos. Y hay bastantes, diríamos, de este cambio de apellidos, como si con eso cambiaras tu realidad, como si con eso
tu identidad individual y luego esa identidad que vas a proyectar como identidad nacional pudiera ser cambiada solamente por la mención del nombre, ¿no? Y esto es pues un fenómeno que tú podrías ir a otras latitudes del mundo y tener, no encontrar este tipo de, diríamos, obsesiones por querer cambiarse el apellido, como que queriendo cambiarse la suerte de la sangre, o lo que decía Juan Manuel, la suerte de esa raza que ha sido conquistada. Es bastante interesante cómo es que, pero hay este signo también de la inferiorización incluso del propio nombre con el que te bautizan tus padres, el propio apellido con el que tú, diríamos, cargas de alguna manera la ancestralidad que te antecede, incluso de manera genética. Y cómo es que de un plumazo, solamente porque a ti o a tu padre o a alguien le dio la gana de cambiarte el apellido para, como quien dice, negarse o romper con ese ciclo que algunos llaman maldito, con ese ciclo que, por ejemplo, en palabras de un autor de acá, literato Alcides Arguedas, entiende y comprende e identifica como la raza maldita. Desde estas vistas, entonces sería así justificable pues hacer este lavado de nombre, lavado de apellido y demás. No sé, Juan Manuel, si quieres aportar algo más acerca de esto de los nombres, que vendría a ser sí, un signo de cómo es que este sentimiento y al final lo que se traduce en un complejo de inferioridad habría afectado históricamente no solo a nuestra generación y a nuestro tiempo, sino esto se viene desde, uno podría decirse, desde los propios inicios de la conquista. ¿Podrías agregar algo más a esto, Juan Manuel? Adelante. Bueno, yo te diría en principio un poco como paréntesis cuando decías el yo, más y un poco te enmarcabas en la línea de Dussel. Creo que yo me iba más en el sentido hegeliano, que al fin y al cabo es el fundante de esta palabra, cuando nos hablaba que el yo necesita la existencia de un otro constitutivo. Entonces, un poco la analogía que este otro constitutivo sería otro estado, solo como puntualización. Y un poco tal vez viéndolo que la postura que tomó en sí es una postura bastante hegeliana, tomada muy a la simplista, obviamente, pero lo que en base a tu pregunta de los nombres, por ejemplo, el caso más paradigmático que te lo escribí es el de Víctor Hugo Cárdenas, creo que era Choquehuanca o Choquecanqui, algo con choque, y cuando su padre se termina cambiando, porque él creo que contaba que en la universidad, en la época de su padre, estos apellidos no eran bien vistos, y si no me equivoco era abogado su padre, para tomar también esta figura del elitismo más profesional, termina cambiando su apellido a Cárdenas, que es un apellido más tradicional de la raíz europea. Pero viendo también esta concepción, ¿no? De cómo enaltecer el término de lo extranjero frente a la nacional y cómo se diluye esto fácilmente, creo que hay otros ejemplos bastante ilustrativos. Por ejemplo, nos podemos ver en tema de la ascendencia, cuando muchos dicen que sus ascendientes son de raíz europea, mejor dicho, croatas, especialmente los cruceños, muchos de ellos siempre no van a perder la oportunidad para mencionar su linaje europeo, como, tal como si fuese un perro, hablando de su pedigrí, diciendo que sus antepasados fueron ganadores de algún concurso en el BA alemán que ha tenido cierta trascendencia y su sangre obviamente está vinculada hacia esa superioridad que existe en el extranjero. Asimismo, creo que hay bastantes situaciones en las que nosotros rechazamos automáticamente nuestra identidad nacional o más o menos esa identidad frágil que hemos construido cuando vemos que el extranjero trata de imponer. Yo digo, ni siquiera tiene que ser alguien del primer mundo. Yo digo, el ejemplo de la Argentina para mí es paradigmático porque es el país que más nos discrimina, más nos aborrece, o sea, como cultura, como
generalmente en Internet, la cultura de Internet nos ve como alguien bastante inferior, pero asimismo existe esa obsesión con el argentino que se emociona, que copia sus acentos, que copia sus modismos, que copia básicamente sus figuras. O sea, aquí eran muy popular programas argentinos, o sea, esa fragilidad que tenemos de la identidad boliviana frente a cualquier elemento que podría aparentar ser cercano al extranjero. Gracias. Bien, están ya levantando la mano, entonces primero, compañero